Muy buenos días, mi nombre es Jenfer García y en el día de hoy quiero hablarles acerca de las conexiones eléctricas trifásicas. Podríamos decir acerca de ellas que estas conexiones son una forma muy común de suministro de energía en lo que se conoce como sistemas de potencia en la vida cotidiana. Al igual que existen varios tipos de estas configuraciones, siendo las más conocidas tres, como pueden mencionarse lo que es la conexión estrella, la conexión delta y la conexión estrella delta. Aunque también hay diversas aparte de estas, como puede ser la conexión delta estrella, estrella estrella o delta delta. En el día de hoy específicamente vamos a hablarles de una en particular, la que vendría a ser la conexión estrella estrella cuando tenemos o poseemos lo que son cargas desbalanceadas. ¿Qué podríamos decir acerca de este tipo de sistema? Podríamos decir lo siguiente: es un tipo de configuración de sistema eléctrico en la que se utilizan dos bobinados o devanados conectados en forma de estrella o también conocido como Y, tanto en la fuente de alimentación o transformadores como en las cargas, pero tienen un desequilibrio en las tensiones y corrientes que hay entre fases. En la figura mostrada en la pantalla se puede observar este tipo de configuración y los diferentes elementos que la componen. A esto se le conoce como diagrama de conexión, el cual se explicará a continuación. Pero primeramente vamos a hablar acerca de las características de este tipo de sistema eléctrico, ya que esta conexión estrella-estrella desequilibrada presenta un comportamiento donde tanto las tensiones de fase como las tensiones de línea, las corrientes de fase y las corrientes de línea pueden variar significativamente. Por lo general en un sistema estrella hay ciertas características que siempre se cumplen cuando este sistema es balanceado, que es el más común. Las características son las siguientes. Sabemos que cada una de sus cargas tiene el mismo valor de impedancia, ya que se encuentra en equilibrio. Al igual que sabemos que la corriente de fases y la corriente de línea vendrían a ser las mismas. Por otro lado, el voltaje de línea vendría a ser diferente del voltaje de fase, pero aún así hay una razón que dice que el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase por la raíz de 3. En este tipo de sistema donde ya la estrella está desbalanceada, las cosas cambian un poco más, ya que puede darse el caso que ninguna de las cargas o de las impedancias sean iguales, entonces todas vendrían a ser desiguales. Por tanto, va a hacer que el circuito se comporte de una manera diferente, lo que causaría variaciones respecto al voltaje y la corriente, lo que haría que ya las corrientes de fase y la corriente de línea no fueran iguales, y lo mismo pasaría que ya el voltaje de línea no vendría a ser el voltaje de fase por la raíz de 3. Una vez sabiendo esto, podemos explicar lo que es el diagrama de conexión. En este caso, podemos ver cómo está constituido los diferentes elementos que tiene este tipo de conexiones trifásicas. Vemos que tenemos la fuente o lo que podrían ser transformadores, y vemos que tenemos también las cargas o también conocidas como impedancia. Y vemos un tipo de conexión de tipo Y o estrella, en donde en ambos casos, en ambas partes del diagrama, tanto de parte de las fuentes de alimentación como de parte de las cargas, ambas están conectadas de manera similar, ya que por un lado vemos que las tres fuentes tienen un nodo en común donde todas están conectadas, y luego de ahí cada una de ellas tiene una salida que va a ir conectada respectivamente a cada una de las impedancias que se encuentran del lado derecho, donde por su parte también tienen un nodo en común donde todas están conectadas. Y ambos nodos en común, que en este caso vendrían a ser n minúscula y n mayúscula, están conectados entre sí, y es lo que se le conoce en el sistema como el neutro, que es por donde van a pasar las corrientes de fuga. Debido a que como nuestro sistema es desequilibrado, estas sí se encuentran presentes. Si fuera un sistema estrella-estrella balanceado, no habrían corrientes de fuga, por lo que el neutro en este caso no sería necesario. Cabe resaltar que comúnmente conocemos un tipo de nomenclatura, el cual se llama RST. En este caso en el diagrama lo vemos como A, B y C, aunque esto puede variar independientemente de la parte en la que se encuentre y puede ser nombrado con cualquier letra, pero la más conocida en este caso vendría a ser la RCT. En este diagrama podemos identificar cada una de las características de las que estábamos hablando anteriormente. Podemos ver lo que es el voltaje de fase, voltaje de línea, corriente de fase y corriente de línea, y explicar cada una de ellas. Podríamos decir que el voltaje de fase es la diferencia de potencial eléctrico existente entre un punto de la fase o entre una fase y el neutro del sistema. En este caso vemos por ejemplo la diferencia de potencial que hay entre el punto A
y el nodo N, que vendría a ser el neutro. Mientras que por otro lado, el voltaje de línea es la diferencia de potencial eléctrico entre dos fases del sistema, como puede ser el voltaje que se encuentra entre el punto C y el punto B. Por su parte, también podríamos definir algo parecido para lo que es la corriente de fase y las corrientes de línea. Las corrientes de fase vendrían a ser las corrientes que circulan por cada una de las cargas conectadas a las diferentes fases del sistema, mientras que las corrientes de línea vendrían a ser las corrientes que fluyen por cada una de las líneas de transmisión de este mismo sistema. Ya hablado esto, podríamos pasar a explicar lo que es el diagrama fasorial. Una vez ya explicado el diagrama de conexión, podemos pasar a lo que es el diagrama fasorial. Y en sí, ¿qué es el diagrama fasorial? Pues podríamos decir que un diagrama fasorial es una representación gráfica en el cual utilizamos vectores para representar las magnitudes y fases de distintas señales eléctricas, que generalmente en este caso se utilizan lo que son las señales de voltaje, por lo cual podemos identificar aquí lo que son los voltajes de fase y los voltajes de línea. Por lo general, cuando estamos hablando de un sistema balanceado, hay un estándar donde nos dice que hay un ángulo de desfase entre los voltajes de línea y los voltajes de fase. Entre los voltajes de línea es 120 grados y los voltajes de fase es de 30 grados. Este no es el caso, ya que estamos hablando de un sistema desbalanceado, por lo que el ángulo de desfase que va a haber entre los voltajes de línea, al igual que entre los voltajes de fase o entre el voltaje de línea y voltaje de fase, va a ser diferente. A continuación explicaremos un ejercicio resuelto de este tipo de sistema trifásico desbalanceado estrella-estrella. En este ejercicio podemos observar el siguiente diagrama del circuito y podemos ver que nos piden calcular la corriente A sub A, la corriente B sub B, la corriente C sub C y la corriente N sub N. Nos dan como datos que el voltaje A sub N va a ser igual a 120 voltios con un ángulo de 0 grados. Y también nos dan los valores de las tres cargas, ZA sub N, ZB sub N y ZC sub N, que vendría a ser 1 más J1, 2 más J2 y 3 más J3 respectivamente. Analizando el circuito, si nos guiamos por cada una de las líneas de transmisión del sistema, podemos identificar diferentes relaciones existentes, como el hecho de que la corriente N sub A va a ser igual a la corriente A sub A e igual a la corriente A minúscula sub N. Esta misma relación podríamos sacarlas con cada una de las líneas de transmisión siguiendo cada una de las mallas en los puntos B y C. Allá tendríamos una primera relación. Ahora lo que podríamos hacer es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo N minúscula, en el cual podríamos tomar como referencia que todas las corrientes que van a entrar a este nodo las vamos a tomar como negativas. Por lo tanto, esto sería que menos IA sub A menos IB sub B menos IC sub C y menos IN sub N van a ser iguales a 0. Despejando IN sub N, obtenemos que va a ser igual a menos IA sub A menos IB sub B y menos IC sub C, en el cual podemos sacar ese negativo como un factor común, obteniendo así una ecuación. Si analizamos cada malla por individual, podemos obtener otra relación, ya que podemos identificar que podemos utilizar la ley de Ohm, la cual nos dice que la corriente va a ser igual al voltaje entre resistencia. En nuestro caso, va a ser impedancia. La corriente va a ser igual al voltaje entre impedancia. Mediante estas ecuaciones podremos hallar cada una de las corrientes IA sub A, IB sub B y IC sub C. Luego de tener estos valores, podremos reemplazarlo en la primera ecuación que hallamos anteriormente para así hallar la corriente N sub N. Cabe resaltar que en los circuitos trifásicos se pueden establecer secuencias tanto positivas como negativas. Estas van a depender de las necesidades de cada uno de los circuitos. En este caso, nosotros vamos a tomar una secuencia positiva. Entonces se procede a reemplazar por cada uno de los valores ya conocidos las ecuaciones que hallamos mediante la ley de Ohm. Entonces, la corriente A sub A va a ser igual a 120 voltios con un grado de 0 grados, valga la redundancia, entre la impedancia de 1 más J1, lo cual nos daría como un resultado una corriente de 84,85 con un ángulo de menos 45 grados. Ahora para la corriente B sub B va a ser igual a 120 con un grado de menos 120 grados voltios entre la impedancia de 2 más J2,
lo que nos daría una corriente de 42,42 con un grado de menos 165 grados. Para la corriente C sub C serán 120 con un grado de 120 voltios entre la impedancia 3 más J3, lo cual nos dará una corriente de 28,28 con 75 grados. Luego de tener cada uno de estos valores de la corriente, podemos reemplazarlos en la primera ecuación que hallamos para calcular la corriente N sub N. Entonces, la sumatoria de cada una de estas corrientes nos daría como resultado una corriente N sub N de 50,99 con un ángulo de 121,1 grados. Esto sería todo por los momentos. Muchas gracias por su atención.